capítulo número 25 de este libro de los Hechos. Nos encontramos en el capítulo 25 y esta noche estaremos finalizando el capítulo. Así que leemos a partir del versículo 23. Dice de la manera siguiente la palabra del Señor: al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Amén. Hermanos, dejaremos hasta ahí la lectura. Por favor, pueden tomar sus asientos esta noche. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y la oportunidad que nos concedes esta noche de poder venir ante tu palabra para poder meditar en ella. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de tus hijos que esta noche puede estar presente en este lugar, y suplicamos, Señor, que al abrir nuestros corazones tu palabra pueda venir sobre nosotros, guiarnos, fortalecernos y animarnos para seguir adelante. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, la semana anterior, bueno, más bien la semana antepasada, ya que la semana anterior estuvimos reunidos acá con el liderazgo, pero fue la semana antepasada, estuvimos abordando los últimos versículos de este capítulo hasta el versículo 22, en el cual, como ustedes recordarán, mencionamos la llegada de Agripa a Cesarea. Decíamos en esa oportunidad de que Agripa era el hijo de Herodes el Grande y que ahora estamos ante Herodes Agripa. Recordemos que también hemos mencionado que el emperador romano, él había dividido Palestina y lo había dado en tetrarquías, pero que posteriormente este Herodes Agripa, contando con el favor de Nerón, él llegó a tener prácticamente más de la mitad de Palestina. Teniendo él la mitad de Palestina, obviamente, él se había vuelto un hombre muy rico, muy poderoso, y eso pues lo había llevado obviamente a ser muy importante. Y él llega en una visita de cortesía para poder saludar al nuevo emperador romano, o más bien al nuevo gobernador romano, que en este caso era Festo.
Cuando él llega a Cesarea y llega al palacio de Festo, recordemos que ese había sido precisamente el palacio también de su padre. Y cuando él llega, él hace esta visita de cortesía para poder, de esta manera, poder mostrar su lealtad a Roma, que es lo que a él le preocupa de alguna forma, poder mostrarse también leal a los romanos. Y en esa conversación que se ha dado entre Festo y entre Agripa, Festo le manifiesta a Agripa la gran preocupación que él tenía con respecto a Pablo, ya que recordemos que Pablo ya lleva más de 2 años estando preso en Cesarea, y por lo tanto eso se había convertido en un peso para Festo. Recuerde que Félix, que era el gobernador anterior, lo había dejado preso a Pablo. Y ahora Festo obviamente tiene que buscar alguna solución para aquel problema que Pablo representaba. También recuerden que cuando Festo, él apenas tiene unos días de haber asumido como gobernador, lo primero que Festo hizo fue hacer una visita también diplomática a Jerusalén, y en esa visita que él hace, las autoridades religiosas de Jerusalén, lo primero que ellos hacen es mencionarle a él que querían que Pablo fuera ejecutado, y ellos hacen acusaciones contra Pablo. Eso llevó a que Festo le dijera a ellos que se presentaran a Cesarea y que una vez en Cesarea se iba a tocar el tema. Ellos lo hacen, y al hacerlo, ellos hacen nuevamente acusaciones contra Pablo, las cuales ellos no lograron probar. Y como ellos no lograron probar estas acusaciones, Festo ahora está cada vez más convencido de que Pablo es inocente. Pero también recordemos que Pablo, sabiendo que no va a recibir un juicio justo, Pablo ha decidido que su juicio se traslade a Roma, y por eso es que él ha apelado al emperador. Eso, hermanos, es toda la, podríamos decir, la cronología de este caso. Ahora, la semana o en el último estudio que tuvimos, vimos la aparición de este personaje Agripa. Hoy, esta noche, no voy a repetir todos los detalles de Agripa, porque obviamente ya lo hicimos, y hay detalles en estos versículos que son los que esta noche nos importa estar revisando. Pero ya nos ha quedado claro que Agripa, por tener una línea de descendencia judía, ya que desde su abuela materna él tenía una línea judía, Agripa estaba relacionado con el judaísmo, y él conocía entonces aspectos del judaísmo, que es algo que ahora Pablo va a mencionar más adelante. Entonces, recuerde que en el versículo número 22, ya Agripa le ha manifestado a Festo el interés que él tiene de conocer a Pablo. Y a esto Festo le dice: mañana mismo usted lo va a conocer. Y es así, hermanos, como entonces llegamos hoy a este versículo 23, en el cual ya se va a llevar a cabo lo que en teoría tendría que haber sido una audiencia judicial romana. Pero, de acuerdo a los datos que Lucas da, es lo que menos va a ocurrir acá. Y esto, a la larga, más bien en lo que se va a convertir es como en una fiesta en honor a Herodes Agripa. Entonces, veamos, hermanos, los elementos que Lucas nos presenta en estos versículos. Lo primero, hermanos, que hay que entender es que en el versículo 23 se nos dice que esto se va a dar al día siguiente de la conversación que Agripa ha tenido con Festo. Y dice claramente el versículo 23: Agripa
y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango, por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo. Note el orden en el cual Lucas menciona quiénes son los que están ingresando a aquel lugar. De acuerdo a los historiadores, esto debe de haber ocurrido en un gran salón que se llamaba el Salón de Mármol. Y este salón era el que en el palacio de Cesarea estaba destinado a todas las celebraciones de mayor importancia que se daban. Entonces, asumiendo que sea así, en aquel gran salón es donde se va a desarrollar esta, como digo, lo que en teoría tendría que haber sido una audiencia, pero que al final en realidad es como un despliegue de todo aquel lujo, de todo aquel poder, de todo aquel esplendor que había en aquel lugar. El primero que va a aparecer es Agripa con Berenice. ¿Se imagina usted, por favor, hermano, va entrando Herodes, entra a aquel lugar? Él era un rey y por lo tanto él debe haber entrado vestido de púrpura, como era la costumbre de los reyes. Aparte de eso, es un hecho de que su manto púrpura tiene que haber estado también adornado con aspectos de oro, porque como digo, esa era la costumbre. Entonces tenemos a un rey que está entrando en la sala y está entrando con todo su esplendor, con toda su riqueza. Posteriormente a él va a entrar Berenice, que ya dijimos que es su hermana, su media hermana, de lo cual ya también dijimos que habían algunos rumores que Josefo, Juvenal nos hablan en sus libros de historia. Pero obviamente Berenice también debe de haber ingresado con sus mejores vestimentas, ya que era en teoría entonces la hermana del rey. Y ante todo este despliegue, como digo, de holgura, de poder, de riqueza, también se añade un tercer elemento, y es de que nos dice que entraron los oficiales de alto rango. Los oficiales de alto rango, sin lugar a dudas, eran los tribunos de las cohortes que había en Cesarea. De acuerdo a los datos, se supone que por lo menos tendrían que ser unos 5 tribunos. Entonces, si usted piensa, como lo dice NBI, que le llama altos rangos, oficiales de alto rango, estos hombres también deben haber entrado con su vestimenta militar impresionante, ya que no eran soldados rasos, sino que estamos hablando de hombres que ostentaban un alto rango militar. Bueno, eso es algo que para nosotros tendría que ser fácil de entender, porque hasta la fecha eso sigue ocurriendo. Usted sabe que se puede distinguir, por ejemplo, a un hombre, a un militar, que sea un coronel, que sea un capitán, por ejemplo. Eso es fácil de distinguirlo a la par de un soldado. Entonces, obviamente, el que tiene mayor rango, su vestimenta es diferente, está adornado de manera diferente. Lo mismo ocurría con los militares romanos, ya que podía distinguirse quien ostentaba un alto rango militar. Entonces, yo no sé si usted va teniendo mentalmente una idea del cuadro que le estoy describiendo. O sea, en aquella sala solo había gente importante. Estaba Herodes Agripa, estaba Berenice, estaban los tribunos, y aparte de eso va a añadir Lucas un detalle más. Dice que también estaban acompañados por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Usted puede rápidamente pensar quiénes son las personalidades más distinguidas de una ciudad. Pues obviamente los más ricos de la ciudad, ¿no? Los dueños de las empresas, los hombres más ricos de aquella ciudad. Entonces, en pocas palabras, en aquella sala
estaba la esencia del poder de Cesarea. Ahí estaba Herodes, que como ya dijimos era un rey, estaba Berenice, que también era parte de la realeza, estaban los tribunos, que militarmente hablando eran los hombres que también tenían el poder y representaban el poder de Roma, y estaban los hombres más importantes de la ciudad. O sea, si hoy este cuadro que hemos leído en este versículo, note que es un solo versículo, pero en un solo versículo Lucas nos ha descrito históricamente el cuadro. O sea, ¿cómo sería en nuestra época? ¿Quién estaría en lugar de Herodes Agripa, por ejemplo? O sea, tendría que estar un rey de nuestra época. ¿Quién serían los tribunos en nuestra época? Bueno, los grandes secretarios de Estado, de defensa de los países. ¿Quiénes serían los más importantes de la ciudad? Bueno, para no ir tan lejos, yo no sé si usted tendrá alguna idea quiénes sean los hombres más importantes acá de la ciudad de Milano. No sé si ustedes sepan, pero hay personas, ¿no?, que pueden ser dueños de los canales de televisión, de las radios, de los supermercados, de las empresas constructoras. Entonces, toda esa gente, no sé si alguna vez usted ha visto alguna fotografía. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, a mí me gustaba mucho ver el periódico. Y en aquel entonces, en los periódicos, había una sección, o sea, algunos de ustedes probablemente ni habían nacido ni conocieron el periódico, ¿verdad? Hoy ya los periódicos son digitales, pero en mi época no, en mi época los periódicos venían en algo que se llamaba papel. Y entonces uno podía ir en el periódico y uno encontraba una sección que se llamaba sociales. Y entonces ahí lo que salían eran fotografías. Y por ejemplo decía, el distinguido doctor fulano de tal le celebró los 15 años a su distinguida hija fulana de tal. En la fotografía decía, y ahí aparecía, y todos eran apellidos que uno ni los podía leer ni pronunciar, pero eran los dueños del país prácticamente. Entonces, algo así era lo que estaba ocurriendo acá. Y por último, en el versículo se menciona a Festo. No por menos importante, porque recuerde que Festo es el gobernador romano, pero Lucas lo menciona por último porque es quien va a tener la palabra. Entonces, pero note, ahí está Festo también. Festo tiene que haber entrado con su toga blanca, que era lo que le correspondía por su rango como gobernador. Entonces, estando ya todos en aquella sala, yo no sé si usted ya se trasladó a la sala, hoy que le acabo de mencionar, o sea, todo lo que había. Se imagina las vestimentas de las personas, se imagina todo aquello, ¿no? Que uno se tendría que haber quedado con la boca abierta viendo la ropa, viendo los ropajes, viendo lo impresionante que se veía todo aquello. Y de repente en aquella sala, dice el versículo número 24, que Festo dijo estas palabras: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Y va entrando Pablo, hermanos. O sea, después de todo lo que le acabo de narrar, ahora por favor piense que va entrando ahí en medio un hombre con su ropa sucia. No sé si iba descalzo, en sandalias, ha estado prisionero por años. Y aparte de eso, como lo va a decir él mismo, en el capítulo 26 y en el versículo 29, Pablo llega delante de ellos en cadenas. Es decir, él llega encadenado delante de todos aquellos personajes. Logra, por favor, hermano, ver el contraste que se estaba dando en aquella sala. Mientras ahí están, y esto es bien fácil, hermano, de entenderlo. Allí se está representando dos mundos. Se está representando el mundo que está bajo el poder de Satanás y se está representando el mundo que está bajo el poder de Dios. Ahí está Pablo como representante del reino de los cielos
y están todos los demás como representantes de las tinieblas. Eso es lo que hay ahí. Todos los hombres que estaban en esa sala eran hombres que estaban rendidos a la riqueza, eran hombres que estaban rendidos a los placeres de este mundo, eran hombres que estaban rendidos ante el poder, eran hombres paganos, eran hombres idólatras, eran hombres que no sabían nada del Señor, pero ellos lo tenían todo. Ellos tenían la riqueza, ellos tenían la buena ropa, ellos tenían el dinero, ellos tenían el poder, ellos tenían lo que este mundo llama la felicidad. Ellos lo tenían todo. Pero ahora está entrando un hombre que cualquiera que lo viera diría: esa persona debe de ser un infeliz. No sé si usted ha oído esa frase cuando la gente dice pobre infeliz, dice la gente. Pues eso era lo que iba entrando ahí a los ojos de aquellos hombres. Recuerde, ahí estaban los hombres más ricos de la ciudad. Lucas le llama las personalidades más importantes de la ciudad. A veces eran artistas, políticos, empresarios. ¿Quién era el más rico en aquella sala? ¿Quién era realmente el más importante en aquella sala? Ahí va entrando un hombre, todo harapiento, y va entrando con cadenas. No llevaba séquito. No había una pompa, como dice el versículo número 23. Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa. Pero Pablo no. Pablo se presenta, bueno, sí llevaba a quien lo acompañara, los soldados romanos que lo iban custodiando, ¿no? Eso era todo lo que iba con Pablo. Y ahí va Pablo entrando a aquella sala, un soldado aquí, otro soldado allá, lleva cadenas, y ahí va el pobre Pablo entrando. Eso, hermanos, es algo que esta noche nosotros debemos de reflexionar. El mundo tiene una óptica de las cosas. A los ojos del mundo, Pablo era un miserable. Pablo era un hombre que no tenía motivos para ser feliz. Pablo representaba todo lo que este mundo no quiere. Pero todos los que estaban ahí, ellos representaban todo lo que este mundo tanto anhela. Este mundo, ¿qué es lo que anhela? Riquezas, gloria, fama, poder. Eso es lo que este mundo anhela. O sea, usted nunca va a escuchar, por ejemplo, y es más, lo voy a decir así, un creyente que diga: Señor, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero tener la vida que tuvo Pablo. O sea, no sé si alguna vez usted le ha pedido a Dios la vida de Pablo. O sea, yo he conocido hermanos que dicen: yo quisiera predicar como Pablo, pero nadie dice: yo quisiera tener la vida de Pablo. O sea, nadie piensa en esos aspectos. ¿Quién quiere andar con la ropa sucia y encadenado? O sea, recuerde que Pablo no está ahí porque sea un delincuente. Esas cadenas responden a que Pablo está en aquellas condiciones debido a la predicación del evangelio. O sea, él no es que esté en esa condición porque es un malhechor, es un delincuente, es un hombre que ha estafado, es un hombre que ha dañado. Él está en esas condiciones por la predicación del evangelio. Se quiere decir que ahí está el contraste que Lucas está poniendo en el pasaje. Fíjese que si uno lee el pasaje, como nosotros decimos en buen español, de corrida, uno no se percata de este detalle. Uno no se da cuenta que ahí lo que hay es eso, es un contraste entre todo ese esplendor del mundo. Pero en aquella sala, ahí está el hombre que era el más importante a los ojos de Dios. Yo pensé que iban a decir amén ustedes, hermanos, pero los veo decepcionados esta noche. O sea, ¿quién era más importante? Herodes, Agripa, Festo, Berenice,
las grandes personalidades que estaban de la ciudad, los grandes tribunos que dirigían una cohorte militar. ¿Quién era más importante en aquel lugar ante los ojos de Dios? Sin duda que Pablo. Pablo, aquel hombre que no tenía el gran aspecto. Ya les he contado que algunos historiadores, o sea, uno no puede darlo por cierto, pero algunos historiadores han descrito a Pablo como un hombre de baja estatura, calvo, gordo. O sea que ni la apariencia de Pablo era que uno dijera qué porte más espectacular el de Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo no tenía mayor presencia, pero aquel hombre que ha entrado en aquel salón, ¿se imagina? ¿Cómo les dije que se llamaba el salón? A ver si están prestando atención. El gran salón de mármol. Y entrar aquel hombre que probablemente iba hasta descalzo. Y que todos los que estaban ahí, los hombres que andaban muy vestidos y veían y decían, pobrecito ese hombre. Pero qué sucio se mira ese hombre. ¿Y quién es ese hombre? No conocían, pero todos habían sido citados en honor a Herodes. Entonces, eso es lo que sucede en este mundo. Que lo que el hombre llama bueno es lo que Dios desprecia. Y lo que el hombre llama malo, ¿quién quiere el evangelio? Nadie. ¿Cuál es la idea que los seres humanos tienen del evangelio? No sé si usted lo sabe o lo ha oído alguna vez, pero yo se lo voy a decir. Sí, que es para los ignorantes. La gente dice, es que, mire, está bien que les prediquen eso de la Biblia, porque eso es para toda esa gente que no tiene educación. Pobrecitos, eso a ellos les sirve de consuelo, les sirve saber de la Biblia. Esa es la idea que las personas tienen. Las personas intelectuales menosprecian la Biblia, desprecian la Escritura por ese motivo. Porque consideran que esto es algo para las clases bajas sociales. Pero ahí está Pablo, una vez más. Y vea la forma en la que Festo lo dice en el versículo 24. Aquí tienen a este hombre. Es una forma como de decir, ahí está. Por este hombre es el gran problema. Por este hombrecito que ven ahí es que se ha generado todo este gran problema. Que Félix me lo dejó a mí, que después los otros querían que yo lo ejecutara porque ellos decían que había ofendido, había cometido delito contra el emperador. Y ahí está ese hombre que ustedes miran sin mayor aspecto. Ese es todo el problema. Eso es lo que está diciendo Festo. Ahí tienen al hombre. Pero luego dice en el versículo, bueno, él va a aclarar, Festo en el versículo 24 dice, todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. Lucas menciona que Festo hace una hipérbole. Porque lo que Festo está diciendo, dice todos los judíos, es una exageración. Porque recordemos que en realidad quienes han llegado son los representantes de los judíos. Pero él dice todos los judíos. Entonces él está como llevándolo a un extremo de decir, si las autoridades de ellos vinieron a decir eso, es porque es un sentir en muchas personas de que quieren a Pablo muerto. Ellos me pidieron que lo ejecutara porque dicen ellos que debería y lo pedían a gritos la muerte de Pablo. Versículo 25. He llegado a la conclusión, aquí viene la opinión de Festo, y la opinión que él va a dar es una opinión jurídica. He llegado, dice él, a la conclusión de que él, es decir, Pablo, no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, aquí está la opinión que está dando Festo. Ya dijo lo que los judíos están pidiendo, pero ahora él está también diciendo lo que él considera. Y lo que él considera, dice, es que lo que Pablo ha hecho no es como para que se le quite la vida.
no se le debería de quitar la vida a Pablo. Esta es la opinión de Festo. Pero él va a señalar que Pablo ha pedido, dice acá, que él ha apelado al emperador y por eso se ha decidido enviarlo a Roma. Ya expliqué la vez anterior que apelar al emperador era un derecho que tenía todo ciudadano romano. Si un ciudadano romano sentía que en la jurisdicción donde se le estaba juzgando, él no estaba recibiendo un juicio que le garantizara los elementos de justicia, él estaba en la libertad de pedir que se le presentara ante el emperador y ser juzgado en última instancia por la máxima autoridad romana. Ese era un derecho que ellos tenían. Entonces Pablo lo ha hecho valer, decíamos, porque Pablo ha identificado que no se le están dando las garantías necesarias para recibir justicia. Entonces, como ya Pablo ha apelado, Festo dice lo siguiente: yo considero que él no ha hecho nada y ya podría entonces haberlo dejado en libertad, pero como él ha apelado a ir a Roma, tengo que enviarlo a Roma, tengo que respetar la voluntad de él como ciudadano romano. Aquí, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo les acabo de decir a ustedes que Pablo pudo haber quedado libre. Si Pablo no hubiese apelado a César, Pablo podría haber quedado libre. Entonces, la pregunta que nosotros como buenos estudiantes de la Escritura tendríamos que hacernos es: ¿qué era lo más conveniente para Pablo? ¿Ir a Roma o quedar libre? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Si Pablo hubiese quedado libre, lo más seguro es que a Pablo siempre lo hubieran asesinado los judíos. Porque recordemos que ellos, ese es el propósito que tienen. Ellos hubieran buscado la manera de quitarle la vida a Pablo. Entonces, lo más seguro para Pablo era ir a Roma. Si bien es cierto, de todos modos, Pablo va a morir, pero no olvidemos que el Señor mismo le ha dicho a Pablo que Él quiere que Pablo vaya a Roma para que testifique en Roma. Así le dice el Señor: como has testificado de mí en Jerusalén. Entonces, la voluntad del Señor era de que Pablo, de todos modos, fuera a Roma. Bien, acá, hermanos, cierro ese paréntesis y continuamos. Versículo 26. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Si usted está, hermano, leyendo la versión Reina Valera, ya habrá notado que allí se menciona, como en el versículo 25, la palabra Augusto. Eso creo que ya lo mencioné, que también era un título que se le daba al emperador y que se supone que fue durante el período de Octavio que se asignaba la palabra Augusto a el emperador. Por eso es que Reina Valera lo traduce de esa manera, como Augusto. Es lo que dice el versículo 25: apeló a Augusto. Yo acabo de leerlo acá: apeló al emperador. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. En el versículo 26 él dice: no tengo nada que escribir al soberano. Y también, si usted está leyendo Reina Valera, verá que dice: no tengo nada que escribir a mi Señor. Porque lo que realmente el original dice es: no tengo nada, no tengo que escribir a mi curios. Es decir, Festo está llamando curios al emperador. Y la palabra curios es señor, pero era un sentido de divinidad que se estaba dando. De hecho, por ejemplo, hubieron el caso de algunos emperadores que ellos no permitieron que se les llamara curios. Hubieron por lo menos 2 emperadores que
cuando se les intentó llamar curios, ellos rehusaron que se les llamara de esa forma. Sin embargo, el emperador que está en ese momento, que es Nerón, Nerón sí amó, por el contrario, que se le llamara curios. Entonces, porque los emperadores que no habían querido que, por ejemplo, Octavio fue uno de ellos. Octavio no permitió que le llamaran curios por el hecho de que para ellos curios, decir curios, señor, establecía como una relación entre un amo y un esclavo. Usted sabe que el esclavo no tiene ningún tipo de derechos. Entonces, por eso algunos emperadores rechazaron que se les llamara curios, porque ellos decían, no es así. Por supuesto que los ciudadanos romanos sí tienen derechos. Entonces, por eso ellos rehusaron. Pero en el caso de Nerón fue todo lo contrario. Nerón sí amó que se le llamara señor, porque él lo que siempre proyectó es que él quería ser visto como un dios para los romanos. Entonces, por eso es que acá usted ve que Festo dice, no tengo nada que escribirle a mi señor, o sea, a mi curios. Entonces, si usted está leyendo Reina Valera, es una traducción literal la que se hace de eso. Bien, lo digo solo para que usted pueda entender la dimensión de lo que está viviendo Festo, porque Festo no podía mandar a Pablo a Roma y decir, ahí le mando, emperador. O sea, no podía hacer eso, sino que lo que él tenía que hacer era enviar un escrito junto con el preso, y en ese escrito tenía que ir toda la información que el emperador tenía que recibir. Entonces no podía ser cualquier información, sino que tenía que ser algo bien, pero bien explícito. Entonces por eso es la preocupación que Festo tiene. ¿Qué es lo que él va a poner? Porque él no quiere quedar mal como gobernador. Luego dice entonces que, bueno, en el versículo 26 siempre, el problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Festo sabe que Agripa conoce la religión de los judíos, y esa es la confianza que él ahora tiene, que Agripa le va a ayudar a entender quién es Pablo, por qué es que lo odian, por qué lo quieren matar, qué es, de dónde vienen este tipo de creencias. Entonces esa es la esperanza que tiene Festo. Por eso es que él ahora hace que Pablo esté delante de Agripa, porque él tiene la esperanza que Agripa le va a aportar algún tipo de datos y que él va a poder entonces detallar para luego enviarlo a Roma con mayor información para el emperador. Versículo número 27. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Ya los cargos se han dado, ya se han formulado. Pero entonces, ¿por qué Festo está diciendo que le parece absurdo enviar a un preso sin detallar los cargos que pesan contra él, si los cargos ya se formularon? Él a lo que está haciendo referencia es al hecho de que los cargos que los judíos le han puesto a Pablo, recuerde que ya los estudiamos, dijimos que ellos acusaban a Pablo de predicar contra el templo, de no respetar las fiestas de ellos. Esos eran los señalamientos que ellos hacían. Entonces, bueno, y que Pablo predicaba que Jesús estaba vivo. Entonces ahora imagínense enviar a un preso a Roma y que el emperador recibiera un documento de parte del gobernador diciendo: mi señor, envío este preso delante de usted porque ha ofendido el templo, ha ofendido a los profetas y no ha respetado las fiestas de los judíos.
O sea, lo que iba a causarle al emperador era risa, ¿no? Y probablemente hasta un enojo. O sea, era absurdo, por eso es la palabra que Festo está diciendo, me parece absurdo enviarlo de esa manera. Entonces, Festo quiere enviarlo con algo sólido, con algo que realmente resulte creíble delante del emperador. Entonces, vea, hermanos, y el resumen es el siguiente, ¿no? No hay caso contra Pablo, no hay realmente un caso jurídico contra Pablo, no hay algo que realmente se pueda señalar a Pablo como digno de muerte, pero todo aquello que está ocurriendo ahí, todo lo que está sucediendo, hay solo una persona que puede entenderlo. Preste atención a esto que le voy a decir porque es la conclusión de lo que hemos visto esta noche. Todos los que están ahí están viendo a Pablo como un espectáculo. Todos los que se han hecho presentes, incluyendo a Agripa, todos lo están viendo como un espectáculo a Pablo. Como cuando las personas van y miran cualquier persona en la calle que puede estar llamando la atención. Usted sabe que hay personas que, por ejemplo, pintan en la calle, hay personas que dibujan en la calle, hay personas que pueden hacer malabares en la calle y llaman la atención. Todos los que están ahí están viendo a Pablo como algo que puede entretenerles y llamar la atención. Festo lo está viendo como una carga política. Pero ¿quién es el único en toda esa sala que comprende lo que está ocurriendo? ¿Quién es el único? O sea, porque Festo está perdido, dice Festo, ¿qué le digo al César? O sea, no quiero quedar mal yo como emperador. Agripa va a escuchar una exposición de Pablo porque, bueno, acá le adelanto, la próxima semana, cuando iniciemos el capítulo 26, lo que vamos a hacer es revisar la exposición que Pablo hace también ante Agripa, porque Pablo, vea, en los versículos de ahora no se nos dice lo que Pablo haya hablado. Pablo todavía no ha dicho nada, pero lo va a hacer en el siguiente capítulo. Entonces, ¿quién es el único que puede entender todo lo que está ocurriendo ahí? Pues solamente Pablo. Él es el único que sabe lo que está pasando. Pero vea, ¿qué es lo que Pablo puede entender entonces? Pablo está en cadenas, le repito, Pablo está encadenado. Pablo es prisionero. Pablo está viendo a Agripa, a Festo, a los tribunos, a las personas importantes. Todos los ojos están puestos en él. Y Pablo está en aquellas condiciones. Y Pablo se lo va a decir a Agripa, porque él va a presentar el evangelio a Agripa. Y Agripa le va a decir: Pablo, por poco y me persuades a que me haga cristiano. Y Pablo le va a decir: ¿cómo quisiera que creyeras, que fueras como yo, a excepción de estas cadenas? Dirá Pablo. Pablo está encadenado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, es lo siguiente, hermanos. ¿De qué otra manera, de qué otra forma Pablo hubiese tenido la oportunidad de predicarle a todo ese auditorio que ahora tiene frente a él? O sea, ni que Pablo les hubiera enviado una invitación a todos, nadie hubiera llegado. O sea, es como que nosotros le enviáramos una invitación a las personas más importantes de la ciudad, ¿verdad? Les invitamos a una tarde de predicación de la palabra. O sea, se burlarían de nosotros. O sea, ¿de qué otra manera Pablo hubiese tenido la oportunidad de presentar el evangelio ante aquel importantísimo auditorio? ¿De qué otra manera se le ocurre a usted que se hubiera dado? De ninguna manera. Solo a través de las cadenas que él ahora tiene. Entonces Pablo puede interpretar eso. Pablo sabe que el sufrimiento de él, el sufrimiento que él está pasando, lo que él podría llamar la vergüenza que él está pasando, es el instrumento que Dios está utilizando para que el evangelio llegue
delante de todos aquellos hombres. Las circunstancias que usted puede estar pasando, esas dificultades, esas circunstancias de las que usted dice, yo no sé por qué estoy viviendo esto, yo no sé por qué a mí me ha tocado vivir esto. ¿No será que usted tiene que interpretar lo que está ocurriendo en su vida? ¿No será que con esas cadenas que usted tiene ahora, como las de Pablo, usted tendría que interpretar y darse cuenta que quizás si no fuera de esa manera, usted no tendría la oportunidad de ser útil en las manos del Señor? Lo que sucede es que nuestra mirada es muy corta. Y uno solo mira, es como que Pablo, si hubiera visto así, hubiera dicho, Pablo, ¿por qué estoy, Señor, con estas cadenas? Señor, mira cómo estoy. Y todos estos hombres bien vestidos, bien comidos, y todos aquí riéndose de mí, y todos aquí viéndome como que soy algún animal de circo. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Señor, yo estoy pasando por esto. Pablo no hace eso. Pablo, al ver aquel auditorio, Pablo dijo, gloria a Dios, dijo Pablo, ¿qué les predico a estos? ¿Y sabe qué va a hacer Pablo? Les va a compartir el testimonio de él, les va a predicar. ¿Quiere oírlo? Venga la otra semana. Venga la otra semana, porque ahí lo vamos a ver. Pero eso es lo que va a hacer Pablo. Va a aprovechar aquel momento para dejar en el corazón de ellos. Y usted y yo podríamos decir, sí, pero ni creyeron. Sí, pero es que Pablo les predicó y ese es el punto. Por eso es que usted no tiene que predicar solo para que crean. Usted predica porque es el mandato que el Señor le ha dado. Crean o no crean, usted lo que tiene que hacer es predicar la palabra del Señor. Por eso dice el Evangelio de Juan, el que creyere. Y luego dice, y el que no creyere. Ahí están ya. Pero el deber suyo es predicar y es lo que Pablo va a hacer. Entonces usted tiene que hacer su labor, esté en cadenas, esté descalzo, esté mal vestido. Pues estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Esté en la circunstancia que esté. Hay gente que cree que para servirle a Dios hay que estar en buenas circunstancias. Y algunos hasta así dicen, si yo, dicen, estuviera en otras condiciones, hermano, con gusto yo le serviría al Señor. Otros dicen, si yo estuviera en mejores condiciones, hermano, de las que hoy tengo, con gusto yo haría tal cosa. Entonces, ahí se va a quedar esperando esas condiciones. Haga lo que va a hacer en las condiciones que está, porque en esas condiciones lo ha llamado el Señor. Si no, el Señor lo hubiera llamado cuando usted estuviera en su mejor momento. Pero Dios lo ha llamado en las condiciones que lo ha llamado. Es lo que Pablo después dirá a los corintios. ¿Cómo te llamó el Señor? Dice Pablo. ¿Te llamó siendo esclavo? Si puedes buscar la libertad está bien, si no, no te preocupes. En la forma en la que el Señor te ha llamado, así es como Dios te ha amado y así debes de servirle a tu Señor. A veces uno pierde el tiempo en eso, estar, voy a esperar, dicen, si para el otro año el Señor ha hecho tal cosa, entonces ahí va a estar, hermano, perdiendo el tiempo. Ahí va a estar perdiendo el tiempo. Pablo le será útil al Señor con esas cadenas. Pablo le será útil. Yo creo, conociendo a Pablo, Pablo se debe haber frotado las manos, ¿no? Al ver a todos los que el Señor le había reunido. ¿Amén o no amén? El Señor le había reunido ahí. O sea, lo que él no podía haber hecho, Dios lo hizo. Le reunió a la gente más importante de la ciudad. Es como que el Señor le hubiera dicho, vaya Pablo, suéltate ahora. Aquí te los he reunido, te los dejo en tus manos, ahora dale con todo, Pablo. Y Pablo va a comenzar a decirle, fíjense que les quiero contar, yo iba camino a Damasco y yo llevaba cartas, yo hacía esto y lo otro, y de repente en el camino, para que el rey Agripa después le diga, Pablo, es que así has estado, si es que ya casi que yo pasaba a aceptar al Señor. Pero ¿quién puso a Pablo en aquella situación? El Señor. Deje de quejarse de la situación que está viviendo. Enfréntela. Sea útil al Señor ahí donde está.
Ahí donde está. Es que si yo no estuviera casado, le sería útil al Señor. Por eso hay algunos que dicen, mejor me hubiera quedado soltero porque soltero le hubiera servido más al Señor. Otros no, ¿verdad? Otros al contrario. Otros dicen, si yo estuviera casado, sé que sería útil al Señor. Porque uno así solo como que, o sea, siempre le estamos buscando, ¿verdad? Otros es, si yo tuviera dinero, y el que ya tiene dinero no le sirve al Señor porque está cuidando el dinero. El asunto es que nadie está a gusto, así decían las abuelitas, ¿verdad? Nadie está a gusto como Dios lo tiene, decían las abuelitas. Sírvale, sea útil al Señor, esté como esté. Si yo tuviera otro trabajo, en el trabajo que tiene, sea útil al Señor. Si yo no tuviera estos mis hijos que tengo, sea útil con los hijos que tiene. Si yo deje ya de lamentarse. Pablo no se estaba lamentando. Pablo no dijo, si yo estuviera en otras condiciones, con gusto les predicara, pero en mal día me agarraron. No, Pablo está ahí en cadenas y Pablo va a predicar. Él interpreta que aquello lo ha hecho el Señor. Hay cosas y circunstancias en su vida que usted va a creer que no es el Señor. De hecho, hay hermanos que cuando son situaciones difíciles dicen, este es el diablo, dicen. No, el Señor también nos puede poner en aprieto. ¿Se acuerdan de los discípulos en aquella barca, en medio del lago y la tempestad sobre ellos? ¿Qué fue lo primero que se les ocurrió cuando vieron que el Señor venía caminando en el agua hacia ellos? El diablo, dijeron. Que el Señor lo reprenda. Y era el Señor que iba caminando para donde ellos. Y llega el Señor y se calma la tempestad. No significa que porque sea una tempestad tiene que ser un fantasma, hermanos. Dios está presente en la calma y Dios está presente en la tempestad. Dios está presente en la escasez, Dios está presente en la abundancia. Dios está presente en la enfermedad, Dios está presente cuando estamos sanos. Dios está presente siempre. Y así como el Señor había estado presente con Pablo cuando llegaba a las ciudades y las conquistaba a través de la predicación, de igual manera el Señor está con Pablo en sus cadenas en medio de aquel auditorio. Así que la enseñanza es bastante básica, ¿no? Pero muy útil para nosotros. Dejemos de quejarnos. Mejor descubramos por qué el Señor nos ha sometido a esa situación. Oremos y pidamos a Dios discernimiento para entender cuál es el propósito del Señor. Como el mismo Pablo lo escribirá también en su carta a los romanos, él dirá que a los que amamos al Señor, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a qué, a su propósito hemos sido llamados. Pablo sabe que hay un propósito divino sobre la vida de cada uno de nosotros. Descubramos ese propósito. Muchas veces las lágrimas y las quejas no nos permiten descubrir ese propósito. Pero si usted va a llorar, llore en la presencia del Señor. Allí vaya a derramar todas sus lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque allí el Señor le va a hablar y le va a mostrar cuál es el propósito. Ninguno de todos los que estamos en esta sala debería estar pensando, yo no creo que en mi vida Dios tenga algún propósito. ¿Qué propósito va a tener Dios con alguien como yo? Eso sería como lo que cualquiera de nosotros pensaría, ¿verdad? O sea, Dios ha de tener propósitos con el pastor, Dios ha de tener propósitos con un anciano, Dios ha de tener propósitos con un ser, pero conmigo, ¿qué propósito va a tener el Señor? Lo que pasa es que usted no lo ha descubierto aún, pero los propósitos del Señor son tan grandes y tan extraordinarios que a donde menos uno se imagina, ahí hay propósitos de parte del Señor. Así que, hermanos, adelante, porque aún en cadenas nosotros tenemos que ser útiles al Señor.
Alguna vez, y con esto termino, ustedes alguna vez han oído hablar de un libro muy antiguo que se llama El Progreso del Peregrino. ¿Quiénes han escuchado hablar del Progreso del Peregrino? Es un libro muy antiguo, del siglo XIX, parece. Fue escrito por un hombre de Dios, por Juan Bunyan. Y hay una parte que a mí siempre me encantó de ese libro. Bueno, no del libro, perdón, del autor del libro. Hay algunas memorias de Juan Bunyan. Y dentro de esas memorias, Juan Bunyan fue encarcelado por el Evangelio también. Y una de las cosas que a mí me encantan de las memorias de Bunyan es que él dice esta frase poética, oiga, dice: aunque yo oía el ruido de mis cadenas, dice, con todo y eso no cesaba de anunciar que Jesús es el Señor. ¿Sabe a qué se refería Bunyan? Él se refería al momento en cuando lo dejaban salir al patio de la cárcel. Entonces a él no le quitaban las cadenas, y entonces cuando él caminaba, él oía el ruido de las cadenas que iba arrastrando. Pero él lo que hacía era que les hablaba a todos los demás presos, él les compartía el Evangelio. Entonces eso es lo que él decía: y aunque yo oía el ruido de mis cadenas, no cesaba de anunciar que Jesús es el Señor. O sea, cualquiera se hubiera concentrado en sus cadenas, en el ruido de las cadenas, y decir: yo encadenado por andar predicando, ¿quién me manda? Pero no, él no se concentró. Oía el ruido, claro, pero no cesaba. Quizás algunos de ustedes estén en una situación así y estén escuchando más el ruido de su situación que lo que el Señor quiere hacer a través de ustedes. Que Dios nos dé a todos sabiduría para poder, como Pablo, entender que hay un propósito divino en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que hoy nos es concedida de considerar tu buena palabra. Gracias del cielo por la vida de mis hermanos que hoy han asistido a este lugar, porque ese fue tu propósito. Tú les trajiste esta noche porque querías entregarles este consejo a ellos. Tú eres así, un Dios muy específico. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos habla directamente a cada uno de nosotros. Y esta noche nos has hablado, Señor. Nos has hablado que hay propósitos en nuestras vidas, que tú no te equivocas con lo que haces. Pablo no estaba en aquellas cadenas por una injusticia. Pablo no estaba ante aquellos hombres que le veían con menosprecio porque tú le habías abandonado. Pablo estaba en aquellas condiciones porque esa era tu voluntad, ese era tu propósito, que Pablo pudiese compartir tu buena palabra con aquellos que estaban presentes en aquel lugar. Señor, ayúdanos a identificar a cada uno de nosotros el lugar donde nos has puesto y por qué nos has puesto y por qué nos has rodeado de quienes nos rodean. Enséñanos, Señor, a ser fieles a ti en cualquier circunstancia y a ser útiles en tus benditas manos. Gracias, Señor, por tu consejo esta noche. Dale la fuerza a tu pueblo para llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30, viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30, sábado, células familiares, y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30.